Me llamo Isabela, soy colombiana de Popayán, tengo 34 años. Me llamo Isabela porque mi mamá es fanática de la actriz italiana Isabella Rossellini, que fue muy famosa en los años 80. Es una actriz y modelo que en ese tiempo era la única con cabello corto, y a mi mamá eso le encantaba, le parecía algo diferente, y por eso me llamo Isabela. No quiero tener hijos porque tuve una infancia muy difícil y no me gustaría traer un hijo al mundo y tener la responsabilidad. No me siento con la capacidad emocional ni madurez para traer un hijo al mundo. Entonces no quiero que venga a sufrir como lo hice yo. Entonces por eso no quiero tener hijos. Mi mamá se casó 2 veces, tuve un padrastro que nos maltrataba y que fue una infancia muy, muy, muy difícil. Entonces no sé si yo voy a hacer lo mismo, no sé si lo haría bien o mal. Entonces, como tengo la duda, prefiero simplemente no tenerlos, porque creo que el mundo no necesita más humanos infelices o traumatizados. Entonces por eso no. Soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos hace 10 años. Es igual, a pesar de que vivo en Estados Unidos, la sociedad americana es muy conservadora, muy tradicional. De igual manera, Colombia también. Hay mucho más machismo en Colombia, pero en Estados Unidos también hay presión social de la familia tradicional, el padre, la madre, una casa perfecta, 2 hijos, un perro, un gato, un carro. Está muy marcada también. Entonces las dos, tanto en Estados Unidos como en Colombia, hay presión social para tener una familia tradicional. Mi familia, por la parte de mi papá, tengo 4 tías que nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, novios, nada. No fue por libertad, era un poco más por eso, porque no querían que la siguiente generación sufriera, no querían dejar un legado ni familiar, no les interesaba. Y creo que yo también no me interesa seguir un legado de una familia y de una generación que ha venido de sufrimiento. Entonces mis tías son como un ejemplo que seguí, como de no continuar como el dolor familiar o un legado familiar de dolor. A veces sí las personas te dicen que es un poco egoísta, pero para mí no es egoísta. Creo que tener hijos es egocentrismo. Pensar que tú dejas un legado, no, dejas tu apellido, dejas a alguien parecido físicamente a ti, pero el legado lo dejas tú. ¿Qué hiciste en este mundo? Lo bueno, lo malo. Pero los hijos no tienen nada que ver con el legado, para nada. Llevan un apellido, pero eso no tiene que ver, porque cada ser humano es diferente. Entonces tu legado no tiene nada que ver con tus padres, ni con la siguiente generación. Aunque no quiera tener hijos, nunca he tenido la necesidad de tener hijos. Sí tengo una parte maternal muy grande. La reflejo con mis amigos, muchas veces con mi pareja, con los novios que he tenido, mi ex esposo, sí, claro. No me molestan los niños para nada, me la llevo muy bien con los niños, me encantan los niños, solo que no míos y ya. Hay claro, aún te miran raro, les parece extraño, especialmente a las mujeres latinoamericanas, a las que decidimos no tener hijos. Sí te miran de una manera, no lo entienden, te preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Te quieren encasillar que si eres lesbiana o porque no sé, o sea, quieren encontrar un porqué, una razón, una lógica, y a veces simplemente no quieres y ya, no hay que encontrarle una razón lógica para no tener hijos.
La soledad, bueno, es que la soledad se trae con familia, sin familia, aquí, allá, en la luna, en China, en cualquier lado se trae la soledad. Entonces la soledad no debe ser vista por un matrimonio, por unos hijos, porque la soledad, tú puedes tener una familia de 10 y sentirte solo, estar solo. Entonces la soledad es un tema mental, es un tema emocional, no tiene nada que ver con la familia ni con tener hijos. No me molesta, no me preocupa estar sola, me preocupa no estar rodeada de personas que me quieren o que no me quieren. Eso sí me preocupa un poco, pero la soledad como tal, no. Si sé que tengo amigos no me preocupa para nada. Respecto al tema del aborto, a pesar que ha evolucionado el tema, ¿no? Tanto legal y de salud pública, en Colombia, por ejemplo, tenemos acceso al aborto, hace muy poco fue aprobado, pero aún tenemos el señalamiento social, aún decir que hemos abortado o que queremos abortar está mal visto. A pesar de que es legal, aún hay un señalamiento social por la religión, porque el Estado como tal está conformado, la familia es la base del Estado en la mayoría de los países. Entonces, a pesar de que es legal, aún hay señalamientos y aunque es legal, te lo hacen difícil acceder al aborto. Si tienes dinero, simplemente vas donde un médico privado, lo pagas y ya. Si no tienes el dinero, tienes que acceder por medio de la salud pública, que es el Estado, y te la hacen difícil. A pesar de que es legal, te lo ponen difícil. ¿Pero por qué? Pero ya se pasó el tiempo, ya se pasaron los días, no se puede, la cita es en un mes, entonces te lo hacen más complicado. Y a pesar de que en Estados Unidos, que es un país libre, funciona de la misma manera, en Estados Unidos no hay salud pública, entonces igual, si tienes dinero, lo puedes pagar, pero si no tienes, también te lo hacen complicado, que al final las mujeres terminan teniéndolo o dándolo en adopción, y vuelvo al punto, y tenerlo es un hijo que no deseas, pues es un humano que va a venir, un niño infeliz en el mundo. En Colombia hay muchísimos embarazos adolescentes, muchísimos. Eh, para mí creo que viene de la falta de educación sexual, viene de la pobreza, no hay oportunidades para nada. No se hablan en las casas de los preservativos, de las pastillas anticonceptivas. Para mí es falta de educación y pobreza. Y la pobreza trae hijos al mundo. Las personas que hemos sido afortunados de educarnos más o de tener una mejor posición económica, creo que tenemos menos riesgo de traer hijos al mundo así a la deriva. Cuando no hay educación, cuando no hay dinero, hay riesgo de embarazos prematuros. Me encanta Elizabeth Taylor. Creo que para su época y por lo que vivió, que se casó muchas veces, una mujer libre con su cuerpo, su belleza, que se expuso al mundo en años que las mujeres no se exponían así. Me encanta, y para mí ella es una inspiración de lo que significa un poco el feminismo, sin dejar de ser mujer, sin dejar de no tener pareja, de su sexualidad, porque a ella le encantaban los hombres. Se exploró y fue exitosa como actriz con su belleza, siendo como es. Entonces para mí es como una inspiración de que no pierdes tu feminidad. Me encanta que ella usó su cuerpo y su belleza
para ser exitosa en su carrera cinematográfica, y que no tiene nada de malo que las mujeres nos mostremos y que usemos nuestra belleza para lo que queramos, porque pues somos libres, es nuestro cuerpo, entonces no importa si lo vendes, si lo alquilas, si no lo usas, si lo cubres. Entonces ella representa eso para mí. Volviendo a que el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es de nosotros y hacemos lo que queramos con nuestro cuerpo, tatuarlo, mutilarlo, lo que nos haga felices con nuestro cuerpo, venderlo. Está el tema de ser madre ayudando a otras. Entonces, si yo, que tengo la capacidad física o fisiológica de tener hijos y otra mujer no puede, ¿por qué no? Alquilar el vientre me parece maravilloso, porque es que es mi cuerpo, entonces yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Y si eso es para ayudar a otra mujer, que para ella está bien tener hijos, para mí no, ¿por qué no ayudarla? Me parece súper normal, o sea, no, igual la inseminación artificial o que el hombre done el semen, también me parece normal, pues, ¿no? Todos estos temas se hablan, especialmente con los de mi generación. Hablamos de esto. Yo, de mi grupo de amigos, somos 2 o 3 que pensamos de esta manera. Pero sí, hablamos de las que quieren tener hijos, de las que no tienen, de las que ya tienen, de las que no son felices, las que sí son felices, las que sí se realizaron, las que no se realizaron. Hablamos de esto todo el tiempo y se hablaba desde el que empezamos a tener como 18, 19, muchos queríamos ser como nuestros padres, otros no queríamos ser como nuestros padres. Entonces tuvimos espejos y aquí vamos y aquí nos reflejamos, ¿no? Como de la generación anterior. En mi casa se habló muy abiertamente, mi mamá es muy abierta para estos temas, entonces desde muy niña, como desde los 6 años, mi mamá sí me hablaba de la menstruación, de cómo se concibe, nunca hubo las historias de la cigüeña, que el niño no, siempre todo como era, las partes del cuerpo con los nombres que son, muy abierta mi mamá con el tema sexual, mi papá no, para nada, pero pues yo crecí con mi mamá, entonces mi mamá sí me... Ya con mi abuela, una mujer, mi abuela fue hija de esclavos africanos, tuvo 12 hijos, los tuvo porque tocaba, porque así era, impuestos, pero mi abuela, una mujer libre para la época, se casó 2 veces, tuvo 2 esposos, hijos diferentes con los 2 esposos, se separó, se divorció, que en ese tiempo pues no sucedía. Entonces sí, creo que ha habido una evolución. Ella mentalmente ya lo tenía, pero obviamente en los años en los que ella vivió tuvo que tener hijos y se tuvo que casar. Ya con mi mamá sí quería ser mamá, ella sí, y siente que su realización como mujer era ser mamá. Y ya vengo yo que no quiero, y creo que aquí el ciclo, digamos, se cierra de mi generación, porque yo soy la única mujer, entonces hasta aquí llega y ya. Pero sí hubo una evolución mental, sobre todo, claro que la hubo. Lunadigas informa, ayuda y son organizaciones que deben existir. Debería venir del gobierno, ¿no? Creo que el gobierno no hace lo suficiente. Pero bueno, hay personas que se dedican a esto y está perfectamente, porque lo que da el gobierno no es suficiente, claramente. Entonces creo que este tipo de organizaciones son muy necesarias para las que quieren, para las que no quieren, porque viene de la información, de la educación. Entonces es muy importante que estas organizaciones existan.